Que Dios me los bendiga en esta noche, hermanos. Qué bueno es estar una vez más aquí en la casa de Dios. Amén. Y le damos gracias a Dios porque se puede conectar en esta noche y nos escucha. Y es un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta noche. Amén. Me da un poco de gozo poder estar aquí una vez más compartiendo la palabra de Dios y reconociendo y sabiendo, hermanos, que ya pronto, muy pronto estaremos reunidos, primero Dios, una vez más en este lugar, adorando y alabando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es algo que como con una gran ansiedad que tengo, hermanos, poder venir aquí, verles cara a cara, hermanos, y tal vez no abrazarles, pero sí darles por decir, saludarles, amén, poder verles cara a cara, que es algo que no hemos podido hacer durante estos tiempos, amén. Hermanos, en esta noche quiero seguir profundizando un poco más a través de lo que Dios ha puesto en mi corazón acerca del discipulado, amén. Voy a dar un poco de resumen. En los últimos 2 estudios he tenido la oportunidad de compartir un poco acerca del llamado al discipulado y el costo del discipulado. Y en esta noche Dios ha puesto en mi corazón terminar en este tema y darle 4 marcas que caracterizan a un verdadero discípulo de Dios. Amén. Entonces, antes de empezar en esta noche, ¿por qué no oramos juntos, hermanos? ¿Por qué no abrimos nuestros corazones a Dios y le pedimos a Él, amén, que abra nuestro entendimiento y que esta palabra en esta noche no sean mis palabras, hermanos, pero que sea la palabra de Dios llegando a su corazón, a su hogar en esta noche, amén, y que podamos recibir de Él una vez más, amén. ¿Por qué no ora conmigo en esta noche? Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque una vez más, Señor, me das esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Es una gran responsabilidad, Señor. Yo pongo este tiempo en tus manos, Señor, y yo te pido que tú me uses, Señor. Usa mi boca, Señor, para poder compartir la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Esta palabra a través de discipulados, Señor, que es algo muy importante en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, Señor. Yo pido, Señor, que tú bendigas, Señor, todo lo que vamos a escuchar en esta noche, lo que vamos a aprender de tu palabra, Señor. Que esta palabra pueda, Señor, llegar a los hogares, llegar a los corazones, Señor. Llegar a las mentes de aquellos que se han conectado en esta noche, Señor. Y que esta palabra, Señor, pueda penetrar, Señor, lo más profundo de nuestros corazones, Señor, de nuestras almas, Señor. Y que esta palabra traiga cambio a nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tenemos tu palabra que nos guía, que nos da luz, Señor, que nos da vida. Esta palabra, Señor, que es nuestra fortaleza, Señor. En ti, Señor, confiamos en esta noche. Pedimos que sea tu voluntad hecha, Señor, hasta a través de este estudio, Señor, tocando todo corazón. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice amén y amén. Hermanos, como les dije, quiero compartir un poco más acerca de este tema del discipulado. Vimos hace unas cuantas semanas atrás, la primera vez que toqué este tema del discipulado, hablé un poco acerca del llamado que Cristo nos hace, no solo como individuales, pero como iglesia, amén, este llamado al discipulado. Y si vamos rápidamente, vamos a abrir en el libro de Mateos. Vamos a ver el libro de Mateos capítulo 4 y vamos a leer ahí el versículo 18 al 22. Y aquí hemos visitado este pasaje varias veces y vemos el llamado de Simón llamado Pedro, su hermano Andrés y también otros 2 discípulos. Allí nos dice la palabra de Jacobo y Juan, su hermano. Entonces leemos, la palabra de Dios dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, escuchen las palabras de Jesús en esta noche: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Allí vemos el llamado, hermanos. Jesús nos está llamando, amén.
Y vemos acá, versículo 20 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Dígalo allí en casa en esta noche. Dígalo allí donde está conectado en esta noche. Le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Le siguieron. Y Jesús hace un llamado, y ahí vemos que estos hermanos, estos hombres, pescadores profesionales, dejan todo lo que estaban haciendo y siguen a Cristo. Allí vemos el cuadro, hermano, del llamado al discipulado. Amén. Y Dios en esta noche, Dios anda buscando a personas que están dispuestas, a personas con corazones abiertos, que están dispuestos a trabajar, a servir. Amén. Y que quieren hacer la obra de Dios. ¿Cuántos conocen cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida, en mi vida? ¿Sabe que la obra de Dios, hermanos, es muy simple? Y aquí la vemos. Dios hace un llamado. Estos hombres responden. Y sabe que ellos quieren hacer la obra de Dios. Y esa obra es llevar a otros a Cristo. Amén. Ese es un llamado que todos tenemos. Amén. Y la iglesia necesita discípulos, necesita enseñar, armar, equipar. Amén. A hombres y mujeres que pueden no solamente llevar las nuevas buenas a otras personas, pero que enseñan, que son ejemplos, que imitan a Jesús. Y vamos a ver en esta noche 4 marcas de un verdadero discípulo y por qué el discipulado es tan importante. Amén. Y estaba pensando yo un poco y me ponía a pensar, es muy hermoso, hermanos, conocer a Cristo. Yo me acuerdo cuando yo conocí a Cristo, cuando recibí a Cristo en mi corazón, había un gran gozo, hermanos. Es algo que no lo puedo explicar con palabras. Es un gozo que es tan profundo. Sentía tanto amor, una carga que se había levantado. Mi anhelo era alabar, era adorar, era darle gracias a Dios por lo que Él había hecho en mi vida, amén. Y se sentía un gozo. Pero ¿sabe qué, hermanos? De allí empieza un proceso. Allí, en ese momento donde yo decidí seguir a Cristo, creer en Cristo, empieza el proceso. Y ese proceso, hermanos, es algo muy importante porque no nos queremos quedar simplemente en creer, pero desarrollar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ser discípulos, ser imitantes de nuestro Señor Jesús, poder enseñarles a otros cómo caminar como Jesús. Amén. Y como les digo, hermanos, este llamado al discipulado es muy importante. Amén. ¿Y cuántos están respondiendo a ese llamado en esta noche? Vemos aquí que Jesús está aquí y viene junto al mar de Galilea y ve a estos hermanos. ¿Sabe que Jesús era muy inteligente? Él ya conocía las vidas, la historia, el pasado. Él conocía las circunstancias de la vida, de las vidas de estos hombres. Y Él los llama con un propósito. Amén. Él conocía sus corazones. ¿Sabe qué? Jesús conoce su corazón en esta noche. Él conoce en realidad lo que está allá adentro, sus batallas. Él conoce su dolor. Él conoce su pasado. Él conoce los deseos, los sueños de su corazón. Y aún no siendo perfectos, hermanos, Él nos está llamando, amén, a un llamado muy especial, al llamado del discipulado. Amén. ¿Y cuántos de nosotros estamos respondiendo a ese llamado? Yo le animo en esta noche, iglesia. Tal vez haya respondido al llamado del discipulado. Pero ¿sabe qué? Ahora tenemos que entrar a ese caminar, a esa intimidad, a poder vivir una vida de santidad, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos aquí que Jesús les llama.
Y este llamado es a todos que escuchan la voz de Jesús. Amén. Ese llamado, hermanos, si no lo escuchamos, lo podemos perder. Y muchos quedan a un lado, pierden ese llamado. Entonces mi pregunta es, primeramente, hermanos, si lo vimos, haciendo un resumen de los estudios que he hecho antes acerca del discipulado. Mi pregunta para usted, iglesia, para mí es, ¿cuántos estamos respondiendo a este llamado? Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos verdaderamente respondiéndole a Jesús? Al llamado del discipulado. Amén. ¿Sabe qué? Que cuando nosotros le respondemos a Jesús, cuando Él nos llama y le respondemos, ¿qué hicieron estos hombres? Dice allí que ellos le siguieron, dejaron todo y le siguieron. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado todo para seguir a Cristo? Es una pregunta muy real. Amén. A muchos hemos tenido un pasado significante. Tal vez hemos dejado trabajos, tal vez hemos dejado una economía muy buena, tal vez hemos dejado a familiares, amén. Tal vez hemos dejado todo lo que conocemos para seguir a Cristo. En realidad, hermanos, hay un costo, hay un precio que pagamos cuando respondemos a este llamado. Y eso es algo que tenemos que reconocer, amén. Cuando respondemos, hermanos, algo especial ocurre en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Estos hombres responden a Jesús y le dicen, yo te seguiré. Dígale en esta noche, iglesia, Jesús, yo te seguiré. En realidad, hermanos, si usted quiere seguirle a Cristo, Él está escuchando en esta noche. ¿Y sabe qué? Si usted verdaderamente responde al llamado del discipulado y le dice, Señor, aquí, heme aquí, yo te seguiré. ¿Sabe qué pasa? Él transforma su vida completamente. Hay cadenas que son quebradas. Amén. Cadenas de pecado, cadenas de temor. Amén. Y ¿sabe qué? Dios hace una transformación. Estos hombres ya no más eran pescadores profesionales, sino que dice la palabra que a Jesús los transforma y hoy van a ser pescadores de hombres. Amén. Entonces, ese es el resultado, hermanos. Si usted responde al llamado, Cristo escucha su respuesta. Él escucha si usted responde. ¿Y qué hace? Él transforma su vida. Yo quiero que Jesús siga transformando mi vida día tras día. Amén. Y yo le doy gracias al Señor porque Él me ha llamado. Amén. Y yo he respondido. Y yo reconozco que Él ha transformado mi vida. ¿Por qué no le da gracias en esta noche? Ahí donde está, en este momento, hermanos, dígale, Señor, yo te doy gracias porque tú me has llamado y tú has transformado mi vida. Eso es algo, hermanos, que es muy simple y le podemos dar gracias a Dios día tras día. Amén. Y si vemos, seguimos estudiando la palabra de Dios. Vimos en el libro de Lucas, si va rápidamente allí en el libro de Lucas, hermano, en el capítulo 5, leemos la historia de la pesca milagrosa y vemos que Jesús empieza a enseñar y vemos esta historia aquí una vez más donde Simón está en este cuadro una vez más y aprendimos que ellos ya conocían a Jesús cuando fueron llamados. Estos discípulos estaban, ellos ya reconocían quién era Jesús, estaban bajo Juan el Bautista. Entonces aquí Jesús está profundizando más cómo estos hombres fueron llamados y hace un milagro acá, la pesca milagrosa. Es un cuadro muy precioso, hermano, mucha enseñanza en este capítulo, amén. Pero vimos acá las etapas de un discipulado, de qué es el significado de seguir a Cristo. Amén. Y les di 4 puntos allí que estudiamos un poco a la última vez. Y la primera era que un discípulo mira y escucha. Un discípulo mira y escucha. ¿Sabe qué? Tenemos que mirar lo que Jesús hacía, escuchar cómo Jesús hablaba. Amén. ¿Por qué? Porque queremos imitar
a Jesús. Amén. Primeramente allí un discípulo mira y escucha. Y si vemos en el capítulo 5, hermanos, lo leemos rapidito. Dice: aconteció estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Cuántos están escuchando? ¿Cuántos están oyendo la palabra de Dios en esta noche? Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ya reconocemos, hermanos, que ellos habían estado haciendo su trabajo, su profesión, y ellos están regresando. Y mire lo que pasa: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, aquí vemos este hombre, le rogó que le apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces allí vemos, hermanos, que no simplemente Simón regresó de trabajar y pone sus redes, cierra todo, deja su barco y se va. No. Aquí Jesús le da una instrucción y él reconoce que Jesús empieza a enseñarle a la gente. Aquí era un sermón. Esa barca era el púlpito, hermanos, y la gente escuchándole era, por decirle, la congregación. Y allí Jesús empieza a enseñar. ¿Y sabe qué? Simón estaba atento. Él estaba escuchando. Amén. Él estaba mirando a Jesús. Amén. Y esas son algunas de las etapas del discipulado, hermanos, de cómo seguir a Cristo. Muchos se preguntan: ¿y cómo puedo seguir a Cristo? Yo he conocido a Cristo, pero ¿cómo le sigo? ¿Qué tengo que hacer? Hermanos, empiece a meditar, a mirar lo que Jesús hacía, cómo hablaba, lo que Él hacía en las circunstancias de cuando venían contra Él con mentiras, cuando gente la acusaba. Amén. ¿Cómo respondía Jesús? Entonces aquí vemos Simón, él miraba y escuchaba. Y segundamente, reflexionan y aprenden. Un discípulo, hermano, tiene que reflexionar y tiene que saber cómo aprender. Entonces nosotros como creyentes muchas veces tenemos que calmarnos un poco, como dicen en inglés, just breathe in, y reflexionar. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo le estoy sirviendo a Cristo? Y empezar a dejar que Dios nos enseñe a través de su palabra. Me ha encantado, hermano, las enseñanzas que hemos estado escuchando. Nuestro pastor tomando su tiempo que es su trabajo de enseñarnos en las noches. Nos conectamos en línea y hemos sido bendecidos con tanta palabra de Dios, con tanta enseñanza. Los hermanos que nos traen los estudios, hermanos, ha sido palabra de bendición para nuestras vidas, amén. Y hemos estado mirando y escuchando, amén. Y eso nos hace reflexionar y ahí estamos aprendiendo. Terceramente, un discípulo obedece. Wow, me encanta eso. Un discípulo obedece. ¿Sabe qué, hermanos? Hablamos en el estudio que hay muchos que saben cómo reflexionar y saben estar como estar allí sentado aprendiendo, pero no quieren obedecer. Y ahí es muchas veces donde el verdadero discípulo, hermanos, queda, un discípulo que dice ser discípulo queda estancado porque no llega a esa etapa, esa próxima etapa donde escucha, mira, reflexiona y allí vemos, empieza a aprender, pero no quiere obedecer. Amén. Y vemos aquí, seguimos leyendo, Jesús le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Mire, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, dígalo en esta noche, mas en tu palabra echaré la red. Allí está la obediencia, el obedecer. Amén. A veces no sabemos por qué o no entendemos por qué, pero ¿sabe qué? Tenemos que confiar en Dios y obedecer. ¿Sabe qué? Yo estoy confiado, hermano. Si hago lo que la palabra de Dios me dice,
I'm going to be okay. Yo estaré bien. Amén. Yo voy a obedecer. Yo quiero obedecer la palabra de Dios. Cuando Dios habla a mi vida, yo le quiero obedecer. Cuando escucho su palabra, yo le quiero obedecer. Amén. Entonces, ese es el tercer punto. Muchos escuchan, reflexionan, pero no obedecen. Amén. Yo les animo en esta noche, hermanos. Si usted verdaderamente ha respondido al llamado de ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, alguien que quiere imitar a Cristo, alguien que quiere traer a otros al conocimiento de Cristo, tenemos que obedecer. Amén. Y de allí viene como resultado, empezamos a confiar y rendimos todo ante Él. Y mire qué importante acá, sigue diciendo la palabra de Dios. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y allí vemos que a un gran milagro, hermanos, pescados por todos lados, que aún tenían que llamar a los otros pescadores. ¡Hey, vengan aquí a ayudarnos! Miren esta gran cosecha de pescados. Amén. Y mire lo que dice allí, versículo 8, muy importante. Viendo esto, Simón Pedro, que cayó de rodillas. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Allí vemos, hermanos, ese cuarto punto. Y dígalo, confiando en Jesús y se rinde. Un verdadero discípulo, un discípulo es alguien que confía y se rinde. Todo por Cristo. Amén. Dejándolo todos. Entonces allí, hermanos, vemos un resumen y pasamos a la segunda etapa de la enseñanza y hablamos un poco acerca del precio que se paga, del costo del discipulado, y hablamos de Pablo, este gran hombre de Dios que fue llamado por Jesús. Tuvo un encuentro radical. Su vida fue transformada completamente y vimos la vida de Pablo que dice: yo lo cuento todo por basura. Lo único que quiero es a Cristo, nada más me importa. Y así vivía esa vida Pablo. Amén. Por eso es que Pablo nos da un gran testimonio y todos deberíamos de anhelar, imitar a Pablo, a apóstol Pablo. Amén. Y cómo Dios cambió su vida. Amén. Y vimos allí que el costo del discipulado, hermanos, es que debemos cada uno de nosotros renunciar a nuestro viejo yo para poder abrazar y llegar a la persona que Cristo, a ser la persona que Cristo nos ha creado ser. Amén. Entonces, ahí vimos que este costo, hermanos, el precio que pagamos es que dejamos todo. Dejamos al viejo hombre, al viejo yo, a lo que hacíamos antes de conocer a Cristo. Entonces eso quiere decir que hay un cambio, hermanos. Ya no regresamos a lo del pasado. Ya no más a fiestas, ya no más borracheras, ya no más a andar con mujeres, ya no más a hablar malas palabras. Amén. Hay una transformación. Ya no más miramos las cosas que mirábamos antes. Ya no más nos reunimos con aquellos que nos alejan de los caminos de Dios. Ya no más andamos en caminos por decir, de maldad. Amén. Dejamos eso a un lado. Renunciamos a ese viejo hombre en el nombre de Jesús. Amén. Para poder ahora abrazar y llegar a ser esa persona que Cristo nos ha llamado a ser. Ese es el precio, hermanos. Vimos el costo y vimos la vida de Pablo. Amén. Entonces, queremos vivir una vida completamente entregada a Cristo. Una vida que agrada a Dios. Una vida de santidad. Amén. Hemos estado escuchando las enseñanzas de nuestro pastor y algo que capta mi mente es que siempre caen las palabras que estamos estudiando aquí en esta noche: obedecer, vivir en santidad.
Amén. Y estas son enseñanzas, hermanos, que quedan grabadas en nuestras mentes. Yo le doy gracias a Dios porque esas palabras son confirmadas, son reforzadas en nuestras vidas y lo necesitamos día tras día. Renunciar a ese viejo hombre, arrepentirnos, rendirnos a Cristo, amén. Y vivir una vida que le agrada a Él. Dejar lo viejo y vivir una vida entregada a Cristo, amén. Entonces, para finalizar el resumen, hermanos, aquí vamos a ver, para resumir todo esto, hermanos, y finalizar esto del discipulado, quiero hablar de 4 marcas. Diga, 4 marcas de un verdadero discípulo. Y leí una quote, una frase que captó mi mente y me gustó y lo voy a compartir en esta noche. Y dice, note esto, iglesia: si cada creyente solo se queda en el hecho de haber tenido un encuentro con Cristo y no le sigue, no podrá ser como Él. Se lo voy a leer una vez más y escuche. Si cada creyente, tú y yo, o aquellos que nos están escuchando en esta noche, aquellas personas que han creído en Cristo, solo se queda en el hecho de haber tenido un encuentro con Cristo y no le sigue, no podrá ser como Él. En otras palabras, hermanos, muchos han proclamado a Cristo como el Salvador de su vida y se han quedado allí. Se han quedado ya a un lado y muchas veces nos podemos a pensar, ¿y cómo es que aquellos que conocen de Cristo de repente ya no más quieren más de Él, o ya no están en las iglesias, o ya no más se congregan, o ya no más quieren conocer de Cristo? Es por esto, hermanos, porque aquí vemos claramente que a veces nos quedamos simplemente en ese encuentro que tuvimos con Cristo, que es algo muy hermoso, pero no hemos pasado a la próxima etapa, hermanos, donde le seguimos a Él y queremos ser como Él, discipulado, un discípulo de Cristo. Amén. Y esto es muy importante. Yo, en mi corazón, mi deseo, iglesia, es que empecemos a levantar discípulos, empecemos a levantar a gente con convicción, a hombres y mujeres que tienen esa convicción, que quieren vivir para Cristo, que quieren imitar a Cristo, que no importa lo que pase, no importa las circunstancias, no importa lo que esté pasando alrededor, ellos siguen adelante porque han seguido a Cristo y quieren ser más y más como Él, imitadores de Cristo Jesús. Amén. Entonces no nos quedemos en ese hecho de simplemente tener un encuentro con Cristo. Amén. Hay mucho más. Dios tiene mucho más para ti en esta noche. Amén. Tiene mucho más para mi vida. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Amén. Y vemos acá, hermanos, el discipulado nos enseña a ser más como Jesús. Es un llamado que debe ser aceptado incondicionalmente. Como le dije antes, hermanos, es un llamado que muchos no es para mí. ¿Sabe qué? Es un llamado que tenemos que recibir incondicionalmente, hermanos. Es un llamado que debe ser aceptado en obediencia, aunque nos digan que el premio es cargar la cruz. ¿Escuchó eso? El precio, el costo del discipulado. ¿Sabe qué? Si alguien le dice en esta noche a usted, ¿sabe qué? Venga Cristo, pero la cosa se va a poner muy difícil, ¿cómo va a responder? ¿Sabe qué? Nosotros hemos respondido en fe. Yo sé que mi Dios me va a dar la victoria. Amén. No importa cuán difícil esta vida se pueda poner, hermanos, allí tenemos que confiar en nuestro Señor. Es allí donde tenemos la victoria en Cristo. Es allí donde nuestro Dios obra grandemente en nuestras vidas. Amén. Y yo le quiero animar en esta noche, iglesia. Si usted ha respondido al llamado de Cristo, no se quede estancado allí. Sígale. Permita que Él trabaje en su vida y a través de esa transformación donde vamos siendo renovados día tras día a llegar a esa perfección en Cristo, hermanos.
Eso es lo que anhelamos, amén. Y aquí es donde quiero entrar en esta noche. Este llamado no solo es simplemente a conocer a Cristo, sino que es el llamado al discipulado. Y estas 4 marcas le voy a dejar en esta noche, hermanos, que mediten, que sean de bendición a su vida, de un verdadero discípulo de Cristo. Amén. Vamos a Mateo capítulo 28 rápidamente. Un pasaje muy reconocido, la gran comisión, llamado. Aquí está el mandamiento, por decir, que ha sido dado aquellos que responden a este llamado. Amén. Y vemos de allí en el capítulo 28, versículo 18, dice en adelante: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, id. Escuche, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice allí, hermanos? Y haced discípulos. Eso es algo que nosotros tenemos que desear como individuales, como iglesia. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí es donde quiero tomarle la segunda parte de esta enseñanza, hermanos. Y dice allí que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es fácil ocuparnos, como decía, hermanos, en cosas como predicar, aconsejar, aún discipular, hermanos. Nuestra misión es hacer discípulos de Jesús. Amén. Como vemos acá. Si leemos allí una vez más, aquí nos enseña a ser discípulos de Jesús. Pero si no tenemos claro cuál es el fin de lo que hacemos, los discípulos que haremos serán deficientes. Entonces nosotros tenemos que reconocer cuál es el propósito de este llamado. Cuando respondemos al llamado del discipulado, hermanos, tenemos que reconocer qué significa, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y es enseñarles a estas personas, no simplemente a creer y que profesen conocer a Cristo, bautizándoles. Pero dice allí que les tenemos que enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Hay mucho más. Amén. Entonces aquí vemos que tenemos que llevarlos más allá de simplemente solo creer. Pablo nos presenta claramente ese fin. Si vamos rápidamente a Colosenses. Si tienes sus Biblias allí, vamos a ver unos versículos. Colosenses capítulo 1, en el versículo 28. Y miren lo que dice acá: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y miren lo que dice acá: a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. ¿Cuál es esa obra? A fin de poder presentar a todo hombre perfecto a Cristo. Hermanos, entonces lo que anhelamos ver en los discípulos, y escuche eso, lo que anhelamos nosotros ver en estas personas que enseñamos o queremos producir estos discípulos. Amén. Miren lo que dice: lo que anhelamos ver en los discípulos que hacemos no son copias. No queremos ver copias de nosotros mismos. Amén. De lo que nosotros somos. Amén. Ni copias de nuestra filosofía o ministerial o copias de lo que entregan las iglesias. Lo que queremos ver, hermanos, o lo que anhelamos ver, son a personas que se parecen a Cristo. Yo no quiero, hermanos,
yo en esta noche les estoy enseñando, les estoy presentando la palabra, pero mi anhelo, hermano, es que usted pueda tomar esta palabra, que esta palabra produzca fruto en su vida y que usted pueda imitar más a Cristo, no imitar a Pablo Avilés Jr. Amén. Yo no quiero que usted sea copia de lo que yo soy, hermanos, y tal vez no quiera ser usted copia de lo que yo soy, pero sí lo que deseo y lo que anhelo es que a través del conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, usted pueda llegar a imitar a Cristo más y más. Amén. Ese es nuestro anhelo, que se parezca más a Cristo. A fin de cuentas, estamos haciendo discípulos de Jesús y no discípulos de nosotros mismos. Amén. ¿Sabe que hoy día hay muchos que están enseñando, que entregan palabra y están haciendo discípulos de sí mismos? Pero ¿cuántos están dando palabra? ¿Cuántos están dando palabra de vida? Palabra que desea, amén, hacer discípulos de Jesús. Amén. Y yo quiero, hermanos, mi deseo es que esta iglesia, hermanos, reciba palabra y a través del poder de la palabra de Dios produzcan discípulos que imitan a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos desean eso en esta noche? Amén. Esta palabra, hermana, produzca fruto y haga discípulos que imitan a Cristo. Amén. Entonces, aquí, hermanos, para ir terminando, si tiene un lapicero ahí, un lápiz, escriba estas 4 marcas de un verdadero discípulo. Y antes de entrar en estos 4 puntos, quiero tocar un poco y recordarles la palabra que es usada en el Nuevo Testamento del discipulado. Se trata de un aprendiz que sigue a su maestro. ¿Escuchó? Esta palabra discipulado, en la manera que es usada en el Nuevo Testamento, se trata de un aprendiz que sigue a su maestro. Amén. Se usaba en el contexto de los rabís, quienes invitaban a alumnos a que les siguieran y que aprendieran de ellos. En esos tiempos, hermanos, allí andaban, enseñaban y estos rabís tenían a seguidores, tenían a discípulos que les escuchaban, que miraban, que les copiaban, que anhelaban ser como ellos. Amén. Y este es el contexto de la palabra del discípulo. En este sentido, hermanos, el discípulo de Jesús es un aprendiz de lo que es Jesús. Amén. Un seguidor que al seguir a Cristo sigue aprendiendo de Él. Entonces, hermanos, aquí la clave está. Quería poner esa fundación que nosotros no paramos de aprender. Nosotros no paramos de ser como Jesús. Nunca llegaremos a ser como Jesús. Amén. Pero vamos perfeccionando. Vamos día tras día deseando ser más y más como Él. Amén. Mi deseo, hermanos, es ser más como Jesús. Y a mí me falta mucho, hermanos. Muchísimo. Pero yo estoy respondiendo a su llamado. Yo estoy obedeciendo. Yo quiero imitarle más y más a Él. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de meditar en su palabra, escudriñar su palabra, leer su palabra, pasar tiempo con Cristo. Amén. Y eso es lo que quiero tocar un poco para ir terminando. Vamos a ver estos 4 puntos, hermanos, rápidamente. Primeramente, un discípulo cree en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús en esta noche? Escuche, creemos que alguien entra a una relación con Jesús arrepintiéndose de su propio pecado y poniendo su fe en la obra de Cristo. Amén, gloria a Dios. Yo he podido venir a los caminos de Cristo, me he arrepentido de mis pecados, amén, y ahora he entrado a este camino con Jesús, en fe a esta obra de Cristo Jesús. Esto debe ser seguido por el bautismo, hermanos, como decíamos, ya que el bautismo es una señal o una evidencia. Públicamente declaramos a través de bautizarnos en agua que somos seguidores de Cristo y que hemos recibido a Cristo en nuestra vida, hemos recibido ese regalo de salvación. Amén. Testificando
en público, por decir. Entonces, el primer punto, la primera marca, hermanos, que tenemos que tener, un verdadero discípulo cree en Jesús. Amén. Y el segundo punto, hermanos, es un discípulo crece. Primero es creer, segundo es crece en Jesús. Después de haber creído en Jesús, el discípulo entra en un proceso de crecer en Él. Como les decía antes, hermanos, no nos tenemos que quedar escantados en el encuentro que tenemos con Jesús. Hay un proceso que sigue. Amén. Aquellos que verdaderamente desean vivir para Cristo. Y es un proceso de crecer en Él. Amén. Uno nunca llega al punto de ser como Jesús. Entonces tenemos mucho que aprender. La misma gracia que nos salva es la gracia que nos empodera para vivir toda la vida cristiana. Amén. Y a veces es muy difícil, hermanos. A veces vienen golpes contra nuestra vida. A veces vienen ataques del enemigo. A veces vienen enfermedades. A veces vienen problemas, circunstancias en las familias. Amén. Aún vienen ataques a la iglesia. Vienen ataques al ministerio, a las vidas de pastorales. Amén. Entonces, aquí vemos, hermanos, pero vamos creciendo en Cristo Jesús. Amén. Nos apoderamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para vivir una vida que le agrada a Él. Y como dice Pablo en Colosenses, vamos a ver allí rápidamente, ahí estamos, hermanos, en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La primera, hermanos, es creer en Jesús. Segundo punto es crecer en Jesús. Amén. De manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. Amén. El proceso de crecimiento de un cristiano es profundizar en Cristo, depender de Él, sujetarse a Él y confiar solamente en Él. Amén. No se trata de mí, de usted, de la iglesia, del pastor, de mi esposa, de mis hijos. No, hermanos, esto de seguir a Cristo, hermanos, es enfocarse en Cristo Jesús, poner nuestros ojos en Cristo Jesús y lo demás fluye de allí. Amén. Es un proceso de crecimiento en intimidad. Nos tenemos que conectar a Cristo. Cada día orar, cada día leer su palabra, cada día meditar, reflexionar, escuchar, mirar. Amén. Obedecer, rendirnos, confiando en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pasando tiempo con Él es algo muy importante. Si nuestra meta es ser como Jesús, hermanos, eso implica que tenemos que pasar tiempo con Él. Muchos dicen, no sé por qué me cuesta vivir una vida que agrada a Cristo. ¿Sabe qué? La respuesta es muy fácil. Tal vez es porque no estamos pasando tiempo con Él. No le conocemos, no le escuchamos, no podemos sentir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, hermanos, en esta noche le doy una clave. Si usted quiere imitar a Cristo, si usted quiere ser más como Cristo Jesús, empiece a pasar tiempo con Él. Amén. Y tal vez hay muchos acá que tenemos que pasar mucho tiempo con Él. Hay 24 horas en el día. ¿Cuántas horas, cuántos minutos le estamos dando a Dios de nuestro día, de nuestra semana, de nuestra vida? Amén. Si queremos ser más como Él, tenemos que pasar tiempo con Él. Si queremos obedecerle a Él, tenemos que pasar tiempo en su palabra. Y le doy gracias a Dios en esta noche, hermanos, porque estamos pasando tiempo en su palabra. Estamos escuchando. Dios me está edificando a mí, aún enseñando su palabra. Amén. Dios está haciendo una obra muy especial. Y vamos al tercer punto, hermanos. Un discípulo obedece a Jesús. Entonces tenemos que creer en Él, tenemos que crecer en Él, y un verdadero discípulo obedece. Amén.
lo tenía que decir, hermanos. Sabemos que la obediencia trae mucho fruto. La obediencia trae buenos resultados. Y escuchamos esta palabra muchísimo. Obedecer, ser obedientes, obedecer mis mandamientos, obedece la palabra de Dios. Pero ¿cuántos en realidad podemos aplicar esto a nuestras vidas? Un resultado de pasar tiempo con Jesús y sujetarnos a Él será obedecerlo. Y mira, escuche esto. A medida que crecemos en amor a Jesús, queremos hacer lo que Él demanda de nosotros. Amén. Desearemos obedecer no solo porque Él nos pide, sino también porque confiamos en que Él sabe cómo ordenar nuestras vidas mejor que nosotros. Amén. Hermanos, muchas veces llegamos a los puntos en nuestras vidas donde nos sentimos autosuficientes, todo lo podemos, y de repente viene un tiempo de dificultad, viene un tiempo de prueba. Y ahí es donde nos tenemos que aferrar de nuestro Señor Jesucristo y confiar de Él, porque Él sabe lo mejor, Él sabe lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos por sí mismos, por nosotros mismos. Amén, hermanos. Y yo en estos tiempos, hermanos, en estas circunstancias, en estas pandemias, cuando tenemos que pagar cuentas, cuando tenemos problemas en la familia, ¿sabe qué, hermanos? Lo primero que tenemos que hacer es obedecerle a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en esta circunstancia? Obedecerle a Él, amén. Implica conocer. Tenemos que conocer que la Biblia demanda de nuestras vidas y ponerlo en práctica. Sabe que Dios nos habla mucho a través de su palabra. Y si no conocemos de su palabra, hermanos, no la podemos aplicar. Entonces tenemos que obedecerla. Amén. Tenemos que obedecerla, arrepentirnos, volvernos una vez más al mensaje que nos ha sido dado a través del Evangelio. Amén. Y así podemos seguir adelante. Entonces, hermanos, el último punto que tenía allí para terminar en esta noche es: un verdadero discípulo es como Jesús. Tiene que imitar a Jesús. Yo tengo que ser más como Él. Esta es la meta del Espíritu Santo, amén. Nos está llevando a ese lugar donde deseamos ser más como Él. Hablar como Él hablaba. En toda circunstancia, nuestras acciones que sean como las de Jesús, como Él respondía. Amén. Cuando había alguien que tenía una enfermedad, Él oraba por ellos. Amén. Cuando había alguien en pecado, Él les daba una palabra de aliento. O tal vez a veces muchas se tenía una palabra de denuedo y les decía: hipócritas, y con valor, con denuedo hablaban. Amén. Y así tenemos que nosotros, amén, hermanos, vivir una vida como Cristo Jesús. Cuando hacemos discípulos, y aquí vamos, hermanos, ya terminando en summary, como dicen en inglés. Cuando hacemos discípulos, por tanto anhelamos ver a personas siendo conformadas más y más a la imagen de Cristo. Entonces esa es nuestra tarea. Más personas viviendo, imitando a Cristo, siendo más como Cristo. Amén. Sabe que nuestro trabajo como iglesia, hermanos, es alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo y enseñarles, equiparles, darle las, como en inglés se dice, darle las tools para que ellos puedan crecer. No simplemente creer, pero crecer y obedecer el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aún dentro de la iglesia, hermanos, tenemos que responder a ese llamado, alcanzar a personas que conozcan a Cristo. Entonces, hermanos, para terminar en esta noche, yo le quiero animar ahí donde está en su casa. Yo creo que la iglesia de hoy día tiene que acercarse más a Cristo, levantarse
Y no simplemente quedarse aferrado de ese encuentro que tuvo con Cristo, sino que vivir una vida que le agrada a Él, dar un buen testimonio, ser obedientes a su palabra. Amén. Y yo creo que Jesús en estos tiempos va a levantar a verdaderos discípulos. Está llamando a aquellas personas que en realidad tienen un corazón que desea más de Él. Amén. Y en esta noche quiero que ore ahí conmigo. Dele gracias a Dios por lo fiel que Él es, por lo que Él ha hecho en su vida. Y empiece a reflexionar en esta palabra en esta noche. Y pregúntese, iglesia, ¿estoy respondiendo al llamado? ¿Estoy obedeciéndole al Señor? ¿Tengo estas marcas de un verdadero discípulo que no simplemente ha creído en Él, pero está creciendo, está obedeciendo? Amén. Y está imitando ser más como Él. Amén. Son puntos muy simples, iglesia. Y hermano, hermana, en esta noche mi oración es que esta palabra ha sido de bendición para su vida. Yo quiero salir de este lugar y empezar a aplicar estos puntos en mi vida. Ser más como Jesús. Yo tengo mucho que aprender. Yo tengo mucho que crecer. Amén. Y yo creo que usted también, iglesia, en esta noche se puede unir conmigo y decirle: Señor, heme aquí, yo te sigo, yo quiero ser un verdadero discípulo. Amén. ¿Por qué no oramos en esta noche para terminar? Y pido que Dios bendiga su vida grandemente. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Esta palabra acerca del discipulado, Señor, que es algo muy importante, no solamente en nuestras vidas, pero en la vida de la iglesia, Señor. Queremos ver a hombres y mujeres que se levantan, Señor, y te obedecen, Señor, obedecen tu palabra y quieren imitarte a ti, Señor. Y tienen ese deseo, Señor, de poder alcanzar a aquellos que no conocen de ti, Señor. Y no simplemente entregarles el evangelio, las buenas nuevas, Señor, pero enseñarles cómo crecer, cómo ser obedientes, cómo vivir, Señor, como verdaderos discípulos, Señor, a cual tú estás llamando en estos tiempos, Señor, en estos tiempos de pecado, en estos tiempos donde la palabra de Dios está siendo empujada a un lado, donde la palabra de Dios está siendo olvidada dentro del pueblo de Cristo. En estos tiempos nos queremos levantar, Señor, servirte a ti en toda sinceridad, Señor, y humildad, y ser verdaderos discípulos, Señor. Yo oro por cada hermano y cada hermana que esté escuchando en esta noche. Yo oro por aquellos que han recibido esta palabra. Yo te pido, Señor, que tú les ayudes, Señor, que tú transformes vidas, y a través del fruto, Señor, de la obediencia que traes, Señor, que tú bendigas, Señor, cada hogar, cada familia, cada hermano, cada hermana, cada hijo, cada hija, cada familia, Señor. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice tu cuerpo, Señor, espiritual, en esta noche. Te doy gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dado en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Y la iglesia dice: amén y amén. Que Dios les bendiga en esta noche, iglesia. Mi deseo es que esta palabra ha sido de bendición y esperamos verlos muy prontos. Amén. Que Dios les bendiga.